Yo estaba arrodillado en un cuarto sin ventanas, con el piso de tierra y el olor a copal quemado metiéndose en la garganta, cuando vi algo que me cambió para siempre. En el centro del cuarto había una vela negra con dos nombres grabados en la cera: un hombre y una mujer, marido y esposa. Y alrededor de esa vela, una sombra se movía en círculos, lenta, pesada, como un animal rodeando a su presa. No tenía forma definida, pero tenía peso. Yo la sentía. Sentía cómo el aire se hacía más denso cada vez que pasaba cerca de mí. Y el curandero, que dirigía el ritual, sonrió y dijo: «Ya está. Para mañana en la noche, ese hombre no va a poder ver a su esposa sin sentir rabia». Esa noche, yo salí de ese cuarto y caminé por las calles de la colonia Independencia en Monterrey, sintiendo que era dueño del mundo. No me temblaban las manos, no me dolía la conciencia. Yo estaba convencido de que lo que hacíamos era justicia, que los hombres infieles merecían sufrir, que las mujeres traicionadas merecían venganza. No entendía que yo era el instrumento de algo que no distinguía entre culpables e inocentes, algo que solo quería destruir. Mi nombre es Esteban Morales. Hoy tengo casi 30 años y vivo en paz. Hoy sirvo a Dios en una comunidad pequeña aquí en Monterrey, ayudando a matrimonios que están al borde del abismo. Hoy me levanto cada mañana y lo primero que hago es darle gracias a Dios por haberme sacado de donde estaba. Pero durante casi 5 años de mi vida, yo estuve del otro lado. Yo era uno de los que destruía familias usando una entidad que la mayoría de los cristianos ni siquiera sabe que existe. Lo que voy a contar hoy no lo he contado nunca en público. Nunca he dicho el nombre que le daban a esa entidad. Nunca he explicado cómo funciona. Nunca he revelado las señales que deja cuando está dentro de un matrimonio. Lo guardé por miedo, por vergüenza y porque pensaba que nadie me iba a creer. Pero Dios lleva meses incomodándome para que hable, así que hoy voy a abrir todo. Si estás casado, si conoces a alguien casado, si has visto un matrimonio destruirse sin ninguna explicación lógica, con peleas que aparecen de la nada, con traiciones que nadie esperaba, necesito que escuches esto hasta el final. Porque lo que voy a decir puede cambiar la forma en que ves lo que está pasando dentro de tu propia casa. No es exageración, no es invento. Yo estuve adentro, yo vi cómo funciona. Pero para que entiendas cómo llegué a ese cuarto, necesito regresar al principio, al lugar donde todo empezó, a una casa en Monterrey donde el machismo era ley y el dolor era pan de cada día. Yo crecí en la colonia Independencia, uno de los barrios más viejos y más bravos de Monterrey. Casas de bloc sin pintar, calles empinadas, perros flacos en cada esquina. Mi familia era lo que allá llaman gente de trabajo. Mi mamá, doña Consuelo Morales, era una mujer morena, bajita, con las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena. Trabajaba de lunes a sábado limpiando casas en San Pedro Garza García, la zona rica de Monterrey. Salía a las 5 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Cada peso que ganaba iba directo a la mesa. Mi papá se llamaba Ramón, y Ramón era un hombre de los que en la colonia llamaban muy macho. Trabajaba en una maderería. Llegaba a la casa con olor a serrín y a cerveza. Se sentaba en su silla de plástico frente a la puerta y no se levantaba hasta que se acababa el cartón. Mis primeros recuerdos de mi papá son de él sentado en esa silla, con la camisa abierta y una cerveza en la mano, mirando pasar a la gente con los ojos medio cerrados. Mi papá engañaba a mi mamá, y no lo escondía, ni siquiera se molestaba en disimular. Toda la colonia lo sabía, los vecinos lo sabían, los compadres lo sabían, mi mamá lo sabía, y nadie decía nada, porque en la colonia Independencia, en esa época, los hombres eran así. Así son los hombres, mijo, me decía mi abuela cuando yo preguntaba por qué mi papá no llegaba a dormir. Así son y así van a ser siempre.
tu mamá tiene que aguantar porque una esposa aguanta. Yo era niño y ya sentía que algo estaba mal en esa frase, pero no sabía qué. Solo sabía que mi mamá lloraba en la cocina cuando creía que nadie la veía. Lloraba mientras hacía las tortillas, lloraba mientras barría el patio, lloraba mientras planchaba la camisa de mi papá, la misma camisa que él se ponía para irse con otra mujer. Y yo, sentado en el piso de la cocina jugando con una pelota de esponja, la veía llorar y sentía un fuego adentro que no sabía nombrar. Años después entendí que ese fuego era rabia, rabia contra mi papá, rabia contra las otras, rabia contra todos los hombres que engañaban, y rabia contra mí mismo por no poder hacer nada. El recuerdo más doloroso de mi infancia es uno que parece insignificante. Yo tenía 9 años. Era un viernes en la noche y mi mamá había preparado carne asada, que en Monterrey es casi sagrado. Puso la mesa con un mantel limpio, sirvió los platos, puso una cerveza fría en el lugar de mi papá. Y esperamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. La carne se enfrió, la cerveza se calentó. Mi mamá no dijo una palabra. Se sentó en su silla y esperó con las manos en el regazo, mirando la puerta. A las 11 de la noche se levantó, recogió los platos sin haber comido un bocado y se fue a acostar. Yo agarré el plato de mi papá y lo tiré a la basura. No dije nada, pero esa noche, acostado en mi cama, apretando la almohada, juré algo. Juré que yo nunca iba a ser como mi papá. Juré que ninguna mujer iba a llorar por mi culpa. Y juré que si algún día tenía el poder de destruir a hombres como él, lo haría. Esa promesa de niño, hecha con rabia y con dolor, fue la semilla de todo lo que vino después. En la escuela, yo era el típico chavo callado. No me metía en problemas, no hablaba mucho, sacaba notas regulares. No tenía muchos amigos. Los demás chamacos de la colonia andaban en la calle hasta tarde, jugando fútbol, haciendo travesuras. Yo prefería quedarme en la casa con mi mamá. La acompañaba a tender la ropa, le ayudaba a moler el chile, me sentaba junto a ella a ver la novela en la tele vieja que tenía pantalla verde. Ella era mi mundo entero, y cada vez que mi papá la hacía llorar, el fuego dentro de mí crecía un poco más. Lo que más me dolía no era la infidelidad en sí, era la humillación. Mi papá traía a sus amantes al barrio, las paseaba por la misma calle donde vivíamos. Los vecinos veían y callaban. Las comadres le decían a mi mamá con la mirada, «Ahí va tu marido con la otra», y mi mamá bajaba los ojos y seguía caminando. Esa imagen, mi mamá caminando con los ojos bajos mientras mi papá caminaba con otra mujer del brazo, es la imagen que me persiguió durante años, la imagen que me empujó a hacer lo que hice. Pero todo cambió el día en que el compadre de mi papá me ofreció una solución que parecía caída del cielo. Don Ignacio Hernández era compadre de mi papá desde antes de que yo naciera. Había sido padrino de mi bautizo. Era un hombre flaco, alto, con pelo blanco y ojos hundidos que parecían ver más allá de las cosas. Vivía en una casa al final de una terracería que subía hacia el cerro, alejada de las demás casas de la colonia. Todo el mundo sabía que don Ignacio era curandero. La gente iba a su casa por limpias, por remedios de hierbas, por amarres. Unos le tenían respeto, otros le tenían miedo. Mi mamá le tenía devoción ciega, porque una vez le curó un dolor de espalda que 3 doctores no pudieron curar. Yo tenía 17 años cuando don Ignacio me llamó. Fue un domingo después de comer. Mi papá no estaba, como siempre. Mi mamá estaba acostada con dolor de cabeza de tanto llorar. Don Ignacio apareció en la puerta y me dijo, «Esteban, ven a mi casa, quiero enseñarte algo». Yo lo seguí sin preguntar. Era mi padrino. En la cultura norteña, el padrino es casi un segundo padre. No se le dice que no. Subimos por la terracería en silencio. El sol de Monterrey pegaba fuerte. El aire olía a tierra seca y a huizache. Cuando llegamos a su casa,
Me sorprendió. Yo había ido muchas veces de niño, pero el cuarto de atrás siempre estaba cerrado con llave. Esa vez, don Ignacio abrió la puerta y me dejó entrar. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con piso de tierra apisonada. En las paredes había estampas de santos que yo no reconocía, mezcladas con figuras de barro y huesos de animal. En el centro, una mesa baja con velas de colores, vasijas con agua oscura y un espejo viejo manchado de hollín. «Siéntate», me dijo. Me senté en un banquito de madera. Don Ignacio se sentó frente a mí y me miró con esos ojos hundidos durante un rato largo sin decir nada. Después habló despacio, como si cada palabra pesara. «Yo sé lo que tu papá le hace a tu mamá. Todo el barrio lo sabe. Y yo sé lo que tú sientes, Esteban. Yo lo veo en tus ojos cada vez que te miro. Rabia, rabia de la que quema». Yo no dije nada, solo apreté los puños. Él continuó. «Hay fuerzas en este mundo que pueden cambiar las cosas, fuerzas que los doctores no conocen y que los padres de la iglesia tienen miedo de nombrar. Yo trabajo con esas fuerzas desde que tenía tu edad». Don Ignacio me explicó que él tenía el don de intervenir en los sentimientos de las personas, que podía hacer que un hombre dejara a una mujer, o que una mujer se enamorara de un hombre, que podía encender el amor o apagarlo, que podía proteger un matrimonio o destruirlo. Dijo que ese don venía de entidades antiguas, anteriores a la iglesia, anteriores a todo. Dijo que no era brujería, dijo que era poder, y dijo que yo tenía la misma capacidad que él, que la había visto en mí desde que era niño. Yo lo escuché con el corazón acelerado. No le creí completamente, pero tampoco le dije que no, porque en el fondo, muy en el fondo, yo quería que fuera verdad. Quería que existiera una forma de hacer que mi papá dejara de engañar a mi mamá. Quería que existiera un poder capaz de detener a los hombres como él. Don Ignacio vio la duda en mi cara y sonrió. Dijo: «No tienes que decidir hoy, solo ven mañana en la noche. Te voy a mostrar algo, nada más ver. Si no te gusta, te vas y no hablamos más del tema». Fui al día siguiente. Llegué a las 8 de la noche. El cuarto de atrás estaba iluminado solo con velas. Había otras 4 personas sentadas en el piso, 2 mujeres y 2 hombres, todos mayores que yo. Don Ignacio estaba de pie junto a la mesa. Sobre la mesa había una fotografía de un hombre y una vela negra. Don Ignacio explicó que una mujer le había pagado para que su marido dejara de serle infiel, que iba a trabajar con la entidad para que el marido sintiera repulsión por la amante y volviera a su esposa. Yo me senté en un rincón y solo observé. Don Ignacio encendió la vela negra, murmuró palabras en un idioma que yo no reconocía y pasó sus manos sobre la fotografía. Los otros 4 cerraron los ojos y empezaron a balancearse. Y entonces sentí algo. El aire del cuarto cambió. Se puso pesado, caliente, como si alguien hubiera abierto un horno. El olor a copal se mezcló con algo metálico, como sangre vieja. Y las llamas de las velas se movieron todas hacia la fotografía, como si algo las jalara. Salí de esa casa con las piernas temblando, no de miedo, de emoción. Algo había pasado ahí adentro que yo no podía explicar, pero que era real. Tan real como el calor que sentí, como el olor que se quedó pegado en mi ropa, como el movimiento de las velas que desafiaba toda lógica. Esa noche, acostado en mi cama, no pude dormir. No por el susto, porque mi cabeza daba vueltas con una idea que no me dejaba en paz. Si don Ignacio puede hacer eso, puede hacer que mi papá deje de engañar a mi mamá. La segunda vez fui con menos miedo y más curiosidad. Don Ignacio me recibió solo, sin los otros. Me sentó frente a él y me hizo una limpia. Pasó un huevo por todo mi cuerpo mientras rezaba en voz baja. Después rompió el huevo en un vaso de agua y me lo mostró.
El agua estaba turbia y dentro de la clara había formas extrañas, como hilos oscuros enredados. Don Ignacio me miró y dijo algo que me perforó. ¿Ves esto, mijo? Esta es la herida que tu papá te dejó. La rabia que cargas no es solo tuya, es una cadena. Tu abuelo fue igual, tu papá fue igual, y si no la cortamos, tú vas a ser igual. Sentí que el piso se abría debajo de mí, porque era verdad. Mi abuelo, el papá de mi papá, también había sido mujeriego, también había hecho llorar a su esposa. Y mi papá repetía el patrón, y yo, con 17 años, ya sentía dentro de mí una rabia y un vacío que se parecían demasiado a lo que veía en los ojos de mi papá cuando tomaba. Don Ignacio puso su mano en mi hombro y dijo: yo puedo cortar esa cadena, puedo darte el poder de que ningún hombre vuelva a engañar a las mujeres que tú quieras proteger. Puedo hacer que el ciclo termine contigo. Volví una tercera vez y una cuarta. Cada visita don Ignacio me mostraba más. Me enseñó a encender las velas de cierta forma, a pronunciar los nombres de ciertas entidades, a prepararlas limpias. Yo aprendía rápido. Él decía que era porque mi sangre ya traía el don, que la misma cadena que me hacía sufrir era la que me daba la capacidad de trabajar con las fuerzas espirituales, que mi herida era mi puerta de entrada. La quinta vez que fui, don Ignacio me dijo que era momento de conocer a la entidad de frente. Dijo que ella ya me conocía, que me había estado observando desde la primera noche, pero que ahora yo necesitaba darle permiso formal de entrar en mi vida. Dijo que era como un trato. Ella me daba poder sobre los sentimientos y las relaciones de las personas, y a cambio yo la alimentaba con lo que ella más necesitaba, el dolor de los matrimonios rotos. Yo debía haber dicho que no. Debía haber salido corriendo de esa casa, bajado la terracería y nunca volver, pero don Ignacio sabía exactamente qué decir. Me miró a los ojos y dijo: con este poder puedes hacer que tu papá nunca vuelva a engañar a tu mamá, puedes proteger a tu mamá para siempre, y puedes hacer que ninguna mujer de tu familia vuelva a llorar por culpa de un hombre infiel. Cada palabra era un anzuelo clavado en mi herida más profunda. La imagen de mi mamá llorando en la cocina, la carne asada fría en la mesa, el plato de mi papá en la basura, los ojos bajos de mi mamá en la calle mientras mi papá paseaba con otra. Todo eso pasó por mi cabeza en un segundo. Y dije que sí. Dije que estaba listo. Sentí un nudo en la garganta cuando lo dije, porque algo dentro de mí, algo muy pequeño y muy profundo, me jaló hacia atrás. Fue como un recuerdo. Vi a mi mamá frente a su altar, el altarcito que tenía en la esquina de su recámara con la Virgen de Guadalupe, las veladoras y las flores de plástico. La vi persignarse y susurrar: Virgencita, cuida a mis hijos. Sentí el nudo crecer hasta casi ahogarme, pero lo tragué. Tragué el nudo, tragué el recuerdo, tragué la imagen de mi mamá rezando. Y miré a don Ignacio y dije: estoy listo, padrino. Él asintió despacio, como si supiera que yo iba a decir eso desde antes de que yo naciera. Y en ese momento, algo se cerró dentro de mí. Una puerta que yo no sabía que existía se cerró con llave, y otra se abrió. Esa noche yo firmé mi sentencia. El ritual fue un viernes, 3 semanas después. Don Ignacio me citó a las 11 de la noche en el cuarto de atrás. Me dijo que no comiera nada desde el mediodía, que me bañara con agua fría y que no hablara con nadie en todo el día. Obedecí todo al pie de la letra. A las 10:30 de la noche salí de mi casa en silencio. Mi mamá dormía. La calle estaba oscura y callada. Solo se oía el zumbido de los transformadores de luz y algún perro ladrando a lo lejos. Subí la terracería hacia la casa de don Ignacio con el estómago vacío y el corazón acelerado. Cuando entré al cuarto, la primera cosa que me golpeó fue el olor. Copal quemado, pero mezclado con algo más. Algo mineral, pesado,
como tierra mojada después de un temporal, pero con un fondo amargo que picaba en la nariz. Después supe que era sangre de animal mezclada con hierbas. El cuarto estaba iluminado por 9 velas negras dispuestas en un semicírculo en el piso de tierra. En el centro, sobre la mesa baja, había un espejo viejo apoyado contra la pared, 2 vasijas de barro con líquido oscuro, un cuchillo de obsidiana y una vela negra más grande que las demás con algo grabado en la cera que no alcancé a leer. Don Ignacio estaba sentado detrás de la mesa, descalzo, con una camisa blanca de manta y los ojos cerrados. Los otros 4 participantes estaban en las esquinas del cuarto, también sentados, también en silencio. Me indicó con la mano que me sentara frente al espejo. Me senté en la tierra. Estaba fría y húmeda, un frío que se metía por las piernas y subía por la columna como si tuviera dedos. Entonces empezó. Don Ignacio abrió los ojos y comenzó a hablar en voz baja, en un idioma que no era español ni náhuatl, ni nada que yo hubiera escuchado. Las palabras sonaban guturales, pesadas, como piedras cayendo al agua. Los 4 de las esquinas empezaron a balancearse y a murmurar al mismo ritmo, y el sonido fue creciendo, no en volumen sino en densidad. El aire se llenó de vibración. Yo sentía el sonido no con los oídos, sino con los huesos, como si las palabras resonaran dentro de mi esqueleto. Don Ignacio tomó el cuchillo de obsidiana y me pidió la mano derecha. Sin pensarlo, la extendí. Pasó la hoja por mi palma con un corte rápido y fino. No sentí dolor al principio, solo calor. Un calor que empezó en la palma y se extendió por todo el brazo como fuego líquido corriendo por las venas. La sangre cayó en una de las vasijas de barro. Don Ignacio mezcló mi sangre con el líquido oscuro usando un dedo, y después untó la mezcla en la vela negra grande sobre los grabados. Cuando encendió esa vela, el cuarto cambió. La temperatura subió de golpe, como si las paredes estuvieran irradiando calor desde adentro. El olor a copal desapareció y fue reemplazado por algo dulce y sofocante, como flores marchitas fermentando en agua. Las llamas de las 9 velas se inclinaron hacia el centro todas al mismo tiempo, apuntando a la vela grande como si la obedecieran, y el espejo frente a mí se oscureció. No reflejaba mi cara, no reflejaba nada. Era negro, completamente negro, como una ventana abierta a la nada. Y de ese espejo salió una voz. No salió del espejo literalmente, salió de todas partes. De las paredes, del techo, del piso, del aire, una voz que no era masculina ni femenina. Era profunda, vieja, con un tono de autoridad que te obligaba a obedecer sin pensar, como la voz de alguien que ha dado órdenes durante siglos y nunca ha sido desobedecido, y dijo mi nombre. Esteban, así, seco, sin apellido, sin adorno, solo mi nombre dicho con una posesión que me heló la sangre. Después, la voz cambió, se hizo más grave, más cercana, como si se hubiera acercado a mi oído, y dijo: «Yo conozco a tu padre, conozco a su padre y al padre de su padre. Los hombres de tu sangre me pertenecen desde hace mucho tiempo. La rabia que sientes, el vacío que cargas, la cadena que te ata, eso es mío. Yo lo puse ahí, y ahora te ofrezco lo que tu padre nunca tuvo: control. No vas a ser como él, vas a ser más. Vas a ser el que domina, el que decide quién ama y quién traiciona, el que rompe o el que une, pero a mi manera». Mi cuerpo entero temblaba, no de frío, de algo que no sé nombrar. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera reaccionando a esa presencia. Sentí la quemadura en la palma arder con fuerza, como si alguien apretara un hierro caliente contra la herida. Don Ignacio me miró y asintió. «Acepta», dijo. «Dile que aceptas». Y yo, con la mano sangrando, con el cuerpo temblando, con el cuarto vibrando alrededor de mí, abrí la boca y dije: «Acepto». En el instante en que la palabra salió de mis labios, sentí un golpe en el pecho.
No fue físico, pero fue real. Como si algo pesado hubiera entrado por el centro de mi cuerpo y se hubiera instalado adentro. Sentí un peso nuevo en el estómago, en el corazón, en la garganta. Un peso que no dolía, pero que estaba ahí, presente, vivo, y la quemadura en mi palma dejó de arder de repente. Miré mi mano y la herida del cuchillo estaba cerrada. No curada, cerrada. Como si la piel se hubiera sellado sobre la sangre. Solo quedaba una marca roja, brillante, en forma de línea irregular que cruzaba toda la palma. El espejo volvió a la normalidad. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sin viento, sin soplo. El cuarto quedó a oscuras por un segundo que pareció eterno. Después, don Ignacio encendió una lámpara de queroseno y me miró con una sonrisa satisfecha. «Ya está», dijo. «Ya eres uno de los nuestros». Los 4 de las esquinas se levantaron en silencio y salieron del cuarto sin mirarme. Don Ignacio me dio un vaso con algo caliente y espeso que sabía a hierro y a miel quemada. Lo tomé todo. Me quemó la garganta, pero calenté el cuerpo entero. Salí de la casa a la 1 de la mañana. El aire de Monterrey estaba seco y caliente, como siempre, pero yo lo sentía diferente, más nítido, más presente. Cada sonido era más claro. El ladrido de los perros, el zumbido de los cables de luz, el crujido de mis zapatos en la terracería. Mis ojos veían mejor en la oscuridad. Las formas de los cerros contra el cielo de la noche eran más definidas que nunca. Sentí un poder nuevo dentro de mí, no como electricidad ni como adrenalina, como gravedad, como si yo de repente pesara más, como si el mundo se tuviera que mover alrededor de mí y no al revés. Bajé la terracería y llegué a mi casa. Entré sin hacer ruido. Pasé frente a la recámara de mi mamá. La puerta estaba entreabierta y vi la lucecita de la veladora frente a la Virgen de Guadalupe, encendida como todas las noches. Mi mamá dormía de lado, con las manos juntas debajo de la almohada, como si estuviera rezando hasta en sueños. La miré y sentí algo nuevo, no ternura, algo más oscuro que ternura, pero que se disfrazaba bien. Sentí certeza, certeza de que ahora yo podía protegerla, de que ningún hombre volvería a hacerla llorar, de que yo tenía el control que ella nunca tuvo. Fui a mi cuarto y me acosté. La herida en la palma palpitaba suavemente, como un segundo corazón, y antes de cerrar los ojos, sentí algo en el cuarto. No al lado de la cama como en la historia que ustedes conocen. Era diferente. Sentí como si el cuarto se hubiera hecho más pequeño, como si las paredes estuvieran más cerca, como si algo grande y pesado estuviera sentado en la esquina, observándome con una paciencia infinita, no con cariño, con posesión, como un dueño mirando lo que compró. No tuve miedo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo me sentí poderoso. Me sentí alguien. El chavo callado de la colonia Independencia ahora tenía algo que nadie más tenía. La herida en mi palma era la prueba, la presencia en mi cuarto era la confirmación. Y la voz de la entidad, antes de que me durmiera, dijo una última cosa. No con palabras, más bien fue una sensación. La sensación de que me decía, eres mío. Y en lugar de asustarme, me dio paz, una paz envenenada que se sentía como amor. La trampa estaba completa. Los días que siguieron al ritual fueron como despertar dentro de un sueño que no sabía si era bueno o malo. El mundo seguía igual por fuera. Las mismas calles empinadas de la colonia Independencia, los mismos perros flacos, el mismo sol brutal de Monterrey pegando en las paredes de bloc. Pero por dentro de mí, algo había cambiado de raíz. Era como si me hubieran instalado un radar nuevo en el pecho que captaba señales que antes eran invisibles. La primera vez que lo noté fue en el mercado de la colonia. Acompañé a mi mamá a comprar tomate y cebolla un martes por la mañana.
En el puesto de la fruta había una pareja joven, él cargando las bolsas, ella eligiendo las manzanas. Se reían, se veían felices, pero yo vi algo entre ellos que me hizo detener el paso. Era como una soga, no física, no tangible. Era como una cuerda gruesa de luz opaca que salía del pecho de uno y llegaba al pecho del otro. La cuerda era fuerte, tensa, brillante, como una cadena de oro viejo, y al mismo tiempo vi un punto oscuro en el centro de esa cuerda, un nudo pequeño, casi imperceptible, como una mancha de tinta en un mantel blanco. Se lo conté a don Ignacio esa misma tarde. No se sorprendió ni un poco. Dijo que lo que yo veía eran los lazos matrimoniales, los vínculos espirituales que unen a un hombre y una mujer cuando se comprometen. Me explicó que los lazos fuertes y brillantes significaban matrimonios sólidos. Los lazos opacos y grises significaban matrimonios debilitados. Y los nudos eran puntos de ataque, grietas por donde la entidad podía entrar y trabajar. Dijo que ese era el don que la entidad me había dado, la capacidad de ver los puntos débiles de cualquier matrimonio, como un cazador que ve las huellas de su presa en el barro. A partir de ese día, los lazos estaban en todas partes, en el camión, en la tienda, en la iglesia, en la calle. Cada vez que veía a una pareja, veía el lazo entre ellos. Algunos eran hermosos, gruesos, dorados, casi luminosos. Esos eran pocos. La mayoría eran grises, delgados, con nudos y manchas oscuras. Y cada vez que yo veía un lazo débil, sentía algo adentro que no era mío. Una agitación en el estómago, un calor en la palma de la mano donde estaba la cicatriz, y una presión en el pecho, como si la entidad se moviera dentro de mí, inquieta, hambrienta, como un animal que huele sangre. Los sueños cambiaron por completo. Antes del pacto yo casi no soñaba. Después, cada noche era como entrar en la vida de personas que yo no conocía. Soñaba con matrimonios, veía sus casas, sus cocinas, sus recámaras. Veía las peleas en detalle, los gritos, los platos rotos, las puertas azotadas, el llanto de los hijos. Veía la traición desenvolverse paso a paso, como una película que yo observaba desde una esquina sin poder intervenir. Y lo más perturbador, al día siguiente las cosas sucedían. Pasaba por alguna calle y escuchaba los mismos gritos que había soñado. O don Ignacio me contaba que un cliente había llegado llorando porque su esposo se fue con otra, exactamente como yo lo había visto en el sueño. El horario era siempre el mismo, las 3:40 de la madrugada. No importaba si me dormía temprano o tarde, si estaba cansado o desvelado. A las 3:40 mis ojos se abrían de golpe. El cuarto estaba oscuro, la casa en silencio. Solo se escuchaba el ventilador de techo dando vueltas lentas, y yo sentía la presencia, no al lado, no enfrente, adentro, como un peso extra en el centro del pecho que de repente se activaba y empezaba a pulsar. La cicatriz de la palma ardía suavemente, como si alguien le pusiera un cerillo cerca sin tocarlo. Y con la presencia venía una sensación que es difícil de explicar. Era como si mi cuerpo no fuera completamente mío en ese momento, como si alguien más estuviera compartiendo mi piel. En las primeras semanas yo no le tenía miedo a esa sensación. Al contrario, me hacía sentir acompañado. En una casa donde mi papá brillaba por su ausencia y mi mamá dormía agotada, esa presencia de madrugada era lo más cercano a compañía que yo tenía. Suena enfermo cuando lo digo en voz alta, pero para un chavo de 17 años que había crecido con un hueco en el pecho del tamaño de un padre ausente, cualquier presencia era mejor que el vacío. Los días de lluvia eran los peores. En Monterrey, las lluvias de verano son brutales. Caen como si el cielo se abriera y soltara toda el agua del mundo en una hora. En esos días, la entidad estaba más activa. Yo sentía la presión en el pecho todo el día, no solo de madrugada.
La cicatriz de la palma pulsaba como un segundo corazón. Y los lazos de las parejas se veían más claros, como si la lluvia lavara lo invisible y dejara todo expuesto. Los nudos se veían más oscuros. Los puntos débiles brillaban como heridas abiertas. Don Ignacio decía que la lluvia traía energía, que el agua cargaba poder y que la entidad se alimentaba de tormentas. Había un detalle que me tomó meses comprender. Cada vez que yo estaba cerca de un matrimonio estable, de esos con lazos fuertes y brillantes, la entidad dentro de mí reaccionaba de una forma que al principio confundí con admiración. Pero no era admiración, era odio, un odio frío, profundo, antiguo. La sentía tensarse dentro de mi pecho como una serpiente que se enrolla antes de atacar. La cicatriz ardía más fuerte y en mi cabeza aparecía un pensamiento que no era mío. Ese lazo no debería existir, es una ofensa. Hay que romperlo, no con furia, con la calma helada de quien planifica una ejecución. Un domingo fui a una boda. Un primo lejano se casaba en una parroquia del centro de Monterrey. Iglesia vieja, con vitrales de colores y olor a incienso. Cuando los novios se pararon frente al altar y el padre les puso el lazo de boda, el lazo de tela que les cruzan los hombros, yo vi el otro lazo, el espiritual. Era dorado, grueso, radiante, uno de los más fuertes que yo había visto, y la entidad dentro de mí se retorció con una violencia que casi me hace doblarme en la banca. La sentí arañar dentro de mi pecho, como un gato encerrado tratando de salir, y la sensación que me inundó fue clara como el agua. Ella odiaba eso, odiaba la unión, odiaba el compromiso, odiaba el amor que se entregaba frente a Dios. Para ella cada matrimonio feliz era una afrenta personal, y cada lazo roto era una victoria. Las primeras semanas después del pacto, don Ignacio empezó a derivarme clientes. Llegaban a su casa, él los recibía, evaluaba el caso y si era un asunto de pareja, me llamaba. Esteban, ven, este es para ti. Así, como si me pasara un expediente. La primera clienta fue una señora de unos 45 años, de esas mujeres de Monterrey que usan falda larga y huaraches con la cara curtida por el sol y las manos hinchadas de trabajar. Vino porque su marido se había ido con una compañera de trabajo. Llevaba 3 meses fuera de la casa. Los hijos preguntaban por él. Ella no dormía. Cuando la vi sentada en el banquito de madera del cuarto de don Ignacio, con los ojos rojos y las manos retorciendo un pañuelo, vi a mi mamá. La misma postura, la misma mirada de animal herido, la misma desesperación callada de una mujer que fue educada para aguantar pero ya no puede más. Y sentí que lo que iba a hacer era correcto, que estaba ayudándola, que estaba reparando una injusticia. Hice el trabajo. 3 noches de ritual con vela negra, nombres escritos en papel y quemados sobre copal, invocación a la entidad pidiendo que el marido sintiera rechazo por la otra mujer y necesidad obsesiva de volver a su esposa. Al 6.º día, la señora me llamó llorando de alegría. Su marido había regresado, había llegado a la casa sin explicación, diciendo que sentía que tenía que estar ahí, que algo lo jalaba. La señora me pagó 500 pesos y una bolsa de tamales que su mamá había hecho, y yo me sentí héroe, sentí que estaba haciendo justicia, que estaba protegiendo a las mujeres como mi mamá. No me di cuenta de que el marido no había regresado por amor. Regresó porque algo lo arrastró como si fuera un títere al que le jalan los hilos. Su voluntad fue violada, pero eso yo no lo entendía entonces. Después de esa primera clienta, vinieron más, muchas más. Don Ignacio me pasaba 2 o 3 casos por semana. Mujeres que querían traer maridos de vuelta, hombres que querían que una mujer casada los amara, suegras que querían separar a sus hijos de esposas que no les gustaban, exnovias que querían destruir el matrimonio del ex por venganza. Era un negocio completo.
Y yo era bueno. La entidad me daba información sobre cada caso que don Ignacio no podía saber. Yo miraba la foto del matrimonio objetivo y veía el lazo, los nudos, los puntos débiles. Sabía exactamente por dónde atacar. El dinero empezó a llegar. Los primeros meses eran cantidades modestas, 300, 500 pesos por trabajo. Después subió 1,000, 1,500. Un trabajo me pagaron 3,000 pesos. Para un chamaco de 17 años que vivía en la Independencia, eso era mucho dinero. Compré ropa nueva, unos tenis que siempre quise, un celular. Le di dinero a mi mamá sin explicarle de dónde venía. Le dije que estaba ayudando en un taller mecánico por las tardes. Ella no preguntó más. Solo sonrió y guardó los billetes en su monedero con un alivio que me partió el alma. En la colonia, la gente empezó a verme diferente. Yo caminaba distinto, hablaba distinto, miraba a la gente a los ojos cuando antes miraba el piso. Los vecinos que antes ni me saludaban, ahora me decían, ¿qué tal, Esteban?, al pasar. Las chavas de la colonia empezaron a fijarse en mí. Don Ignacio explicó que la entidad que yo servía era de dominio, que parte del pacto era que yo irradiara una energía de autoridad, de control, que atraía a las personas, no por seducción como en otros casos, por poder. La gente me buscaba no porque me encontraran guapo, sino porque sentían que yo tenía algo que ellos no. Un peso, una presencia, algo que hacía que quisieran estar cerca de mí y a la vez tuvieran un poquito de miedo. Y las mujeres. Las mujeres me buscaban no con deseo, sino con dependencia. Es diferente. No querían acostarse conmigo, querían estar cerca. Querían mi aprobación. Querían que yo las mirara y les dijera que todo iba a estar bien. Era como si yo me hubiera convertido en lo que mi papá nunca fue, el hombre seguro, presente, que no se va. Y eso era exactamente lo que la entidad quería. Porque mientras más personas dependían de mí, más control tenía ella sobre ellas a través de mí. Me sentí importante por primera vez en la vida. El chavo callado que nadie miraba ahora era el que todos buscaban. Tenía dinero, tenía respeto, tenía gente a mi alrededor. Don Ignacio me trataba como un hijo. Los clientes me agradecían con lágrimas. Las vecinas me mandaban comida. Yo era alguien, era el protector de las mujeres, el que arreglaba matrimonios, el que traía maridos de vuelta, el héroe silencioso de la colonia Independencia. Pero una noche, después de un trabajo particularmente pesado que me dejó agotado, fui al baño a lavarme la cara. Abrí la llave, me eché agua fría y levanté la cabeza para verme en el espejo. Y me quedé helado. Mi cara estaba cambiada, no de forma obvia. Nadie en la calle lo hubiera notado, pero yo sí. Mis ojos estaban más hundidos, más oscuros, con unas ojeras que parecían pintadas con carbón. Mi piel estaba más pálida a pesar de que vivía bajo el sol de Monterrey, y mi expresión era la que más me asustó. Tenía la misma cara que mi papá cuando se sentaba en su silla a tomar cerveza. La misma mirada vacía, pesada, de quien carga algo adentro que le consume la vida por dentro sin que nadie lo vea. Cerré la llave. Salí del baño sin secarme la cara y fingí que no había visto nada. Pero esa noche, acostado en mi cama, pensé algo que no pude sacudir. Las mujeres que venían a pedirme ayuda tenían todas el mismo dolor. Todas lloraban igual. Todas decían lo mismo. Mi marido me engaña. Mi marido se fue. Mi marido cambió de un día para otro. Y yo las ayudaba a traer a esos maridos de vuelta. Pero los maridos que volvían, no volvían enamorados. Volvían controlados, volvían obsesivos, volvían con una dependencia enfermiza que no era amor, sino cadena. Y a los 6 meses, las mismas mujeres regresaban llorando, ahora porque el marido no las dejaba en paz, porque era celoso, porque la controlaba, porque se había vuelto posesivo hasta la locura.
y don Ignacio les cobraba otra vez para ajustar el trabajo. Era un ciclo sin fin, una rueda que giraba y giraba, alimentando a la entidad con dolor fresco cada vuelta. Yo creía que estaba arreglando matrimonios. En realidad, estaba destruyéndolos de una forma más lenta y más cruel. Yo creía que había ganado. En realidad me estaban preparando para el matadero. El cambio empezó con el sueño, no con el horario, que seguía siendo las 3:40 de la madrugada, sino con lo que sentía al despertar. Antes, la presencia de la entidad era como una compañía silenciosa. Ahora era como un capataz vigilando desde la esquina. El peso en el pecho ya no era cómodo, era opresivo. La cicatriz de la palma ya no pulsaba suavemente, ardía. Y la sensación ya no era de poder compartido, sino de deuda creciente. Como si cada favor que la entidad me había dado tuviera un precio que aún no me habían cobrado, y los intereses se acumulaban. Don Ignacio me llamó una noche y me dio una instrucción que me revolvió el estómago. No era un cliente, era una orden directa. Me dio la foto de un matrimonio de San Pedro Garza García, la zona rica de Monterrey. Un matrimonio feliz, estable, con hijos. Nadie había pagado para destruirlos, nadie tenía nada contra ellos. Simplemente don Ignacio dijo: la entidad quiere ese lazo roto, es muy fuerte y le molesta, hay que debilitarlo. Era la primera vez que me pedían atacar sin motivo, sin cliente, sin justificación, sin la excusa de ayudar a una mujer traicionada. Era destrucción pura, alimento para la entidad. Le pregunté por qué. Don Ignacio me miró con esos ojos hundidos y dijo sin emoción: la entidad no come solo cuando tiene hambre, come para crecer. Cada lazo fuerte que rompe la hace más poderosa, y mientras más poderosa es ella, más poderosos somos nosotros. Así funciona esto, mijo, no preguntes, haz el trabajo. Hice el trabajo, con las manos temblando y un nudo en el estómago, pero lo hice, porque tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Mi cuerpo empezó a deteriorarse. La falta de sueño se volvió crónica. No dormía más de 2 o 3 horas por noche, y esas horas estaban llenas de pesadillas que me dejaban más agotado que si no hubiera dormido. Bajé de peso rápido. En 2 meses perdí más de 12 kilos. Mi mamá me miraba con ojos de espanto y me preguntaba si estaba enfermo. Yo le decía que era el trabajo, que estaba cansado, que no era nada. Pero ella me tocaba la frente buscando fiebre y me miraba como se mira a alguien que se está muriendo y no lo admite. Mi carácter se pudrió. Yo, que siempre había sido el chavo tranquilo, callado, respetuoso, me convertí en un ser irritable, agresivo, impaciente. Peleaba con mi mamá por cualquier cosa. Le grité una vez porque la comida estaba fría. Le grité a mi mamá, a la mujer que se había partido la vida trabajando por mí. Ella me miró con los ojos llenos de agua y no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue a su recámara. Y yo me quedé parado en la cocina con el plato en la mano, sintiendo la entidad satisfecha dentro de mí, alimentándose de esa tristeza como una garrapata que chupa sangre. Mi mamá enfermó. Empezó con una tristeza que ella trataba de esconder, pero que se le asomaba por los ojos. Dejó de cantar mientras hacía las tortillas. Dejó de regar las macetas del patio. Dejó de prender la veladora de la Virgen de Guadalupe, ella que nunca en la vida había dejado apagada esa veladora. Después la tristeza se convirtió en algo más grande. Dejó de ir a trabajar. Dejó de bañarse, se quedaba acostada en la cama mirando la pared, igual que como se quedó la noche de la carne asada fría. Pero ahora no estaba esperando a mi papá, estaba esperando nada. Un doctor del centro de salud dijo que era depresión severa. Recetó pastillas que ella tomaba a veces y a veces olvidaba. Yo miraba a mi mamá consumirse y sentía la entidad dentro de mí inmóvil, indiferente, como un inquilino que oye llorar al vecino y sube el volumen de la televisión. La mujer por la que yo entré en todo esto
La mujer que yo quería proteger se estaba deshaciendo frente a mis ojos, y el poder que supuestamente me servía para defenderla no hacía nada. Peor que nada, sospechaba que era parte del problema, que la presencia oscura que vivía en mí estaba contaminando todo a mi alrededor, empezando por la persona más cercana. Y entonces llegó Paulina Torres, una chava de mi edad que conocí en una fiesta de cumpleaños de un vecino. Morena, pelo largo, risa fácil, ojos que brillaban con una luz que hacía mucho no veía en nadie. Empezamos a hablar esa noche y no paramos hasta las 2 de la mañana. Ella era estudiante de enfermería. Vivía con su abuela en la colonia de al lado. Era la primera persona en mucho tiempo que me hacía sentir algo parecido a normalidad. Cuando estaba con Paulina, el peso en el pecho se aligeraba. La cicatriz no ardía. Las voces se callaban. Era como si la entidad se replegara, se hiciera chiquita, se escondiera, como si la presencia de Paulina la molestara. Empezamos a salir. Paulina no sabía nada de lo que yo hacía. Para ella yo era solo Esteban, el chavo serio de la independencia que trabajaba con su padrino y cuidaba a su mamá. Fueron los meses más cercanos a la felicidad que yo viví en esa época. Paulina me hacía reír, me hacía olvidar, me hacía sentir que tal vez había una vida posible fuera de ese cuarto sin ventanas y esas velas negras. 4 meses después, Paulina me confesó que un compañero de la universidad la estaba cortejando. Me lo dijo con inocencia, riéndose, como quien cuenta un chiste. Es bien insistente el chavo, no me deja en paz. Yo me reí con ella. Pero adentro algo se rompió. No celos normales, algo más profundo. La entidad se despertó con una fuerza que no había sentido desde el ritual. La cicatriz de la palma empezó a arder como si estuviera en llamas. Y en mi cabeza, la voz que llevaba meses callada dijo con una claridad helada: ella también te va a dejar. Como tu papá dejó a tu mamá, todos dejan, todos traicionan. No fue un pensamiento, fue una inyección de veneno directo en el cerebro. Y a partir de ese momento, algo dentro de mí cambió con Paulina. Empecé a celarla, no un poquito, de forma enfermiza. Quería saber dónde estaba a cada minuto. Le revisaba el celular cuando ella iba al baño. Le preguntaba 10 veces por ese compañero. Me enojaba si llegaba tarde. Me enojaba si hablaba con otro hombre. Me estaba convirtiendo exactamente en lo que siempre odié. Me estaba convirtiendo en mi papá, no en el infiel, en algo peor, en el controlador, en el posesivo, en el que asfixia al otro con una cadena invisible que se disfraza de amor. Paulina aguantó 3 semanas. Después me miró a los ojos una noche afuera de su casa y me dijo con la voz temblando: Esteban, yo te quiero, pero me estás asustando. Tú no eras así. No sé qué te pasó, pero ya no puedo. Se dio la vuelta y entró a su casa, y yo me quedé parado en la banqueta bajo un poste de luz que parpadeaba, con el corazón destrozado y la entidad vibrando de satisfacción dentro de mi pecho. Caminé a mi casa en la oscuridad. Entré a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama. Y en el silencio de esa noche, sin Paulina, sin paz, sin nada, escuché algo que me heló la sangre. La entidad se reía, no con la risa de alguien que cuenta un chiste, con la risa de alguien que ve cumplirse un plan perfecto. Estaba riéndose de mí, de mi dolor, de mis celos, de todo. Y entendí la verdad con la fuerza de un golpe en la cara. Yo no controlaba a la entidad me controlaba a mí. Siempre me había controlado, desde el principio. Mis celos no eran míos, eran de ella. Ella me inyectaba la posesión, la desconfianza, la obsesión, exactamente como yo se los inyectaba a los matrimonios que atacaba. Yo era su cliente y su instrumento al mismo tiempo, y nunca me había dado cuenta. Después de Paulina, la caída fue rápida.
Dejé de ir a casa de don Ignacio, dejé de atender clientes, dejé de comer. Me encerraba en mi cuarto con las cortinas cerradas y me acostaba en la cama mirando el techo durante horas. El cuarto olía mal porque apenas me bañaba. La ropa sucia se apilaba en el rincón. Mi mamá, que ya apenas podía consigo misma, tocaba la puerta y preguntaba con voz débil: «Mijo, ¿estás bien?». Yo no contestaba, o contestaba con un gruñido que la hacía retirarse en silencio. Mi mamá empeoró hasta que ya no pudo más. Una mañana la encontré tirada en el piso de la cocina, deshidratada, sin fuerzas para levantarse. Llevaba 2 días sin comer ni tomar agua. Llamé a una ambulancia. La internaron en un hospital público. El doctor me dijo con cara de circunstancia que era depresión severa con desnutrición, que necesitaba tratamiento largo. Mi tía Angélica, hermana de mi mamá, se hizo cargo y me quitó a mi mamá de las manos con una mirada que decía todo sin palabras: «Tú no puedes ni cuidarte a ti mismo». Don Ignacio me buscó. Llegó a mi casa un jueves por la noche sin avisar. Se sentó en la cocina y me miró con esos ojos hundidos que antes me parecían sabios y ahora me parecían vacíos. Dijo que la entidad estaba insatisfecha, que yo le debía trabajo atrasado, que si no cumplía, las consecuencias iban a ser peores. Le pregunté qué consecuencias. Se encogió de hombros y dijo: «Tu mamá ya está en el hospital. ¿Quieres que siga tu tía?». Me levanté de la silla temblando de rabia y le grité que se fuera de mi casa. Don Ignacio se levantó sin prisa, se acomodó el sombrero y antes de salir dijo: «Tú elegiste, ahijado, nadie te obligó». La puerta se cerró y yo me quedé solo en la cocina vacía que olía a gas y a abandono. Y entonces vino lo peor. La cosa que llevo clavada como una espina que nunca se va a sacar completamente. Una tarde recibí una llamada de mi tía Angélica. Lloraba tanto que no le entendía. Tardé un rato en descifrar lo que decía entre los sollozos. Cuando entendí, el teléfono se me resbaló de la mano y cayó al piso. Mi prima Socorro Ramírez, hija de tía Angélica, estaba en el hospital. Su novio la había dejado de un día para otro, sin explicación, 2 semanas antes de la boda. Socorro había caído en una crisis tan profunda que intentó quitarse la vida tomando pastillas. La encontró su mamá tirada en el baño. La salvaron por minutos. Y la fecha en que el novio se fue coincidía exactamente con un trabajo que yo había hecho 3 semanas antes. Un cliente me había pedido separar a una pareja. No me dio nombres, solo una foto borrosa y un pago de 1,000 pesos. Yo hice el trabajo mecánicamente, sin preguntar, sin mirar bien la foto, como quien firma papeles sin leer la letra chica. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada. Después vomité bilis. Después solo eran arcadas secas que me doblaban el cuerpo contra el piso frío. ¡Socorro! Mi prima Socorro, que me enseñó a andar en bicicleta cuando yo tenía 6 años, la que me daba de su lonche cuando yo llegaba a la escuela sin desayunar, la que me decía «primo» con una sonrisa que iluminaba la calle entera. Yo pude haberle destruido la vida sin saberlo, o tal vez la entidad lo sabía perfectamente y me lo escondió a propósito, porque para ella el dolor de familia era el platillo más exquisito. Me quedé tirado en el piso del baño con la mejilla pegada al azulejo. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por mi mamá en el hospital, por Paulina que se fue, por don Ignacio que me usó, por Socorro que casi muere, por cada matrimonio que destruí pensando que hacía justicia. Todo estaba destruido, todo estaba roto. Y yo era el responsable. El chavo que entró en esto para proteger a su mamá había terminado destruyendo todo lo que amaba. Y cuando pensé que ya no había más fondo al que caer, descubrí que sí lo había. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida. Dejé de salir del cuarto. Las cortinas estaban cerradas las 24 horas. Perdí la noción del día y la noche. Comía galletas y tomaba agua del grifo cuando el mareo era demasiado.
No contestaba el teléfono, no abría la puerta. El mundo entero se redujo a un colchón, 4 paredes y la oscuridad. Eran como las 4 de la mañana. Yo estaba acostado boca arriba, sin dormir, con los ojos abiertos en la oscuridad. No había comido en 2 días. Sentía los huesos sobresalir debajo de la piel, las costillas, las clavículas, los pómulos. Era un esqueleto con piel encima, y entonces la entidad se manifestó, pero no como las otras veces, no con calor, no con peso, no con la pulsación en la cicatriz. Esta vez fue con frío, un frío que empezó en las paredes y se cerró sobre mí como un puño. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar, y la voz habló, pero ya no era ambigua ni grave. Era nítida, seca, helada, la voz de un amo hablándole a un esclavo. Eres mío, Esteban, siempre has sido mío, desde antes de que nacieras. Tu padre fue mío, y el padre de tu padre. Los hombres de tu sangre me pertenecen. La cadena que cargas no la puso tu papá, la puse yo, generación tras generación, y tú no la vas a romper. Nadie la ha roto nunca, nadie la va a romper jamás. Esas palabras me cayeron encima como una lápida, porque todo encajó de golpe. Mi abuelo mujeriego, mi papá infiel y posesivo, yo celoso y destructor. No era casualidad, no era cultura, no era así son los hombres. Era una cadena espiritual que pasaba de padre a hijo como una herencia maldita. La entidad no solo destruía matrimonios ajenos, destruía los de mi propia familia desde adentro, generación tras generación. Y yo era el último eslabón, el más útil, el que le daba acceso directo a decenas de matrimonios por semana. Intenté salir solo, fui con un curandero de otra colonia. Cuando entré a su casa, mi cuerpo se trabó en la puerta. No podía avanzar. La cicatriz de la palma ardía tanto que tuve que apretar el puño con toda mi fuerza para no gritar. Salí de ahí a tropezones. Fui con una señora que hacía limpias con huevo en el mercado. Me miró, palideció y me dijo: «Hijo, lo que traes adentro está fuera de lo que yo puedo tocar. Vete, por favor». Y me cerró la cortina en la cara. Intenté dejarlo todo por mi cuenta. Fui a la casa de don Ignacio cuando él no estaba. Entré al cuarto de atrás y quemé las velas negras que tenían mi nombre. Rompí el espejo. Tiré las vasijas. Esa noche, en mi casa, se desató algo que no puedo explicar sin que suene a locura. Las puertas se abrían y se cerraban solas. La televisión se encendió a todo volumen a las 2 de la mañana con estática blanca. Escuché pasos pesados caminando por el techo, como si alguien enorme caminara sobre las láminas. Los vasos de la cocina se cayeron de la repisa uno por uno, como si una mano invisible los empujara. Y la voz gritaba, no dentro de mi cabeza, en la casa, en las paredes. Gritaba mi nombre con una furia que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Pasé 3 noches sentado en la esquina de mi cuarto con la espalda contra la pared y las rodillas apretadas contra el pecho, temblando, con la luz prendida, escuchando los golpes y las voces y los pasos. Mi cuerpo ya no respondía bien. Las manos me temblaban todo el tiempo. Veía sombras moverse por las paredes a plena luz del día. La cicatriz de la palma estaba hinchada, roja, y me dolía como si fuera una herida fresca. Una noche, no sé cuál, perdí la cuenta. Me encontré arrodillado en el piso de mi cuarto. No recuerdo haberme arrodillado. Solo me di cuenta de que estaba ahí, con las rodillas en el piso frío y la frente casi tocando el suelo. El cuerpo temblaba de debilidad y de frío a pesar del calor de Monterrey. La entidad estaba ahí, pesada, enorme, llenando todo el cuarto con su presencia helada. Y yo entendí que no iba a poder salir solo. No existía curandero, ni limpia, ni ritual que me sacara de esto.
Yo había abierto una puerta que ningún ser humano podía cerrar, y en ese momento, en ese piso frío, en esa madrugada sin hora, hice algo que no había hecho desde que era niño, algo que la entidad me había prohibido incluso pensar. Abrí la boca y con la voz rota, con la garganta seca, con el cuerpo temblando, dije: Jesús, si existes, sácame de aquí, no puedo más, no quiero morir así. Si eres real, sálvame, porque ya no me queda nadie más a quien pedirle. La entidad rugió. Sentí un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que me iba a partir en dos. La cicatriz de la palma ardió como si la hubieran puesto en el fuego. Pero no me callé. Repetí: Jesús, Jesús, Jesús. Cada vez que lo decía, el dolor aumentaba. Pero también aumentaba otra cosa, una cosa diminuta, frágil, casi invisible, como una chispa de luz en medio de un cuarto completamente oscuro. No era alivio, no era paz, era algo más básico. Era la primera gota de esperanza que sentía en meses. Y fue en ese piso, en esa oscuridad, en esa madrugada sin nombre, que grité el nombre que me habían enseñado a nunca pronunciar. Me quedé en el piso hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por las orillas de la cortina. No sé cuánto tiempo pasó desde que grité ese nombre. Pudieron ser minutos o pudieron ser horas. Lo único que sé es que en algún momento las voces bajaron. No se apagaron del todo, pero bajaron. Como cuando alguien le baja el volumen a una bocina que estaba a todo lo que daba. Seguían ahí, murmurando, amenazando, pero ya no gritaban. Y en ese espacio entre los gritos y los murmullos, algo nuevo apareció. Un silencio distinto. No el silencio vacío de la soledad. Un silencio que tenía peso, como si alguien estuviera parado en la puerta del cuarto, callado, observando, esperando. Me dormí ahí mismo, en el piso, hecho bolita como un niño. Cuando desperté, el sol de Monterrey entraba fuerte por la ventana y el cuarto estaba caliente. Me dolía todo el cuerpo, las rodillas, la espalda, el cuello, pero algo era diferente. El aire del cuarto se sentía menos pesado, como si durante la noche alguien hubiera abierto una ventana invisible y dejado entrar un poco de aire fresco. La entidad seguía ahí adentro de mí. La sentía en el pecho como siempre, pero estaba quieta, callada, como un animal que detecta la presencia de un depredador más grande y se queda inmóvil para no ser visto. Pasaron 3 días. Yo seguía encerrado, pero algo había cambiado dentro de mí después de esa madrugada. Antes de gritar el nombre de Jesús, yo tenía la certeza absoluta de que no había salida. Después del grito, la certeza se agrietó. No desapareció, pero se agrietó. Y por esa grieta entraba una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si hay salida? ¿Y si lo que me dijeron de que nadie puede romper la cadena era mentira? Esa pregunta, pequeña y frágil como la llama de un cerillo en una cueva, me mantenía respirando. Al 4.º día alguien tocó la puerta. Yo no esperaba a nadie, ya no esperaba a nadie. Fui arrastrando los pies hasta la entrada y abrí una rendija. Afuera estaba una mujer que yo conocía de vista, pero con quien nunca había cruzado más de un saludo, doña Carmen Rivera. Una señora de la colonia de al lado, bajita, robusta, con un delantal floreado y el pelo recogido con una pañoleta. Todo el barrio la conocía como la hermana Carmen, porque iba a un templo cristiano que estaba subiendo la loma y siempre andaba invitando a la gente a los cultos. Mi mamá le decía la aleluya con cariño y a veces con un poco de fastidio porque nunca se cansaba de hablar de Dios. Doña Carmen me miró a los ojos y yo vi que sus ojos se llenaron de agua. No de lástima, de algo que en ese momento no supe identificar, pero que ahora sé que era compasión pura, y dijo algo que me desarmó por completo. «Mijo,
Yo llevo 3 noches sin poder dormir. Dios me despierta y me dice que venga a esta casa. Me dice que aquí hay un muchacho que está gritando en silencio y que nadie lo oye. Y Dios me dice que yo lo oigo porque Él quiere que yo venga. La entidad dentro de mí se sacudió con violencia cuando doña Carmen habló. Sentí un espasmo en el estómago y la cicatriz de la palma me quemó como si me hubieran puesto un cigarro encima. Pero al mismo tiempo, algo en la voz de esa señora me hizo temblar de una forma diferente. No de miedo, de reconocimiento. Como cuando escuchas una canción que no oías desde niño y algo dentro de ti sabe que la conoce aunque no recuerde la letra. Pero no estaba listo. Yo todavía tenía orgullo, todavía tenía vergüenza, todavía tenía la voz de la entidad susurrándome que esa mujer era una tonta que no sabía nada del mundo espiritual. Así que hice lo que me salía más fácil, rechazar. Le dije con la voz seca: «Señora, yo no creo en eso. Dios no existe. Si existiera no estaría pasando lo que me está pasando. Váyase, por favor. Yo no necesito sus rezos». Le cerré la puerta en la cara. Oí sus pasos alejarse por la banqueta. Volví a mi cuarto y la entidad murmuró satisfecha dentro de mi pecho: «Bien, esa vieja no puede hacer nada. Nadie puede». Al día siguiente, a la misma hora, tocaron otra vez. No abrí. Me senté en el piso del pasillo, recargado contra la pared, y escuché. Doña Carmen no se fue. Se quedó parada del otro lado de la puerta y empezó a orar en voz alta. Ahí, en la calle, bajo el sol de Monterrey, sin importarle que los vecinos la vieran. Oraba con una voz firme y suave al mismo tiempo, como alguien que habla con un amigo poderoso al que le tiene confianza absoluta. Pedía que las cadenas se rompieran, pedía que la luz entrara en esa casa, pedía protección para el muchacho que está detrás de esta puerta y que no sabe que ya fue escuchado. Oró por casi 1 hora. Yo lo sé porque veía el reloj de la pared del pasillo y los minutos no pasaban. Y durante esa hora, algo que no puedo explicar con palabras pasó dentro de mí. Cada frase que doña Carmen decía era como una gota de agua cayendo sobre una piedra caliente. La entidad se retorcía. Yo sentía movimientos bruscos dentro de mi pecho, en mi estómago, en mi garganta. La cicatriz ardía sin parar, pero al mismo tiempo, con cada gota, con cada oración, el peso disminuía un poquito, como si alguien estuviera aflojando un tornillo que llevaba años apretado. Y lloré, ahí sentado en el piso con la espalda contra la pared y la puerta cerrada entre los dos. Lloré en silencio, oyendo orar a esa mujer. No lloré de tristeza ni de culpa. Lloré porque alguien estaba ahí, alguien que no me conocía, que no le debía nada, que no iba a ganar nada, estaba parada bajo el sol, gastando su mañana orando por mí. Don Ignacio me ofreció poder a cambio de obediencia. Esta señora me ofrecía oración a cambio de nada. Y eso, para alguien que solo había conocido transacciones espirituales, era incomprensible y hermoso. Al tercer día, doña Carmen volvió. Tocó la puerta, esperó, y cuando no abrí, dejó algo en el escalón. Escuché sus pasos irse. Esperé unos minutos y abrí la puerta. En el escalón había un rosario viejo, de cuentas de madera oscura y desgastada, con un crucifijo pequeño de metal y un papelito doblado que decía con letra temblorosa de señora mayor: «Este rosario era de mi mamá. Ella oró con él todos los días de su vida. Ahora es tuyo. La Virgen de Guadalupe no te ha abandonado, mijo. Carmen». Agarré el rosario con las 2 manos, y cuando los dedos tocaron las cuentas de madera, la entidad dentro de mí se sacudió con tanta fuerza que me doblé hacia adelante y casi caigo de rodillas en la puerta. La cicatriz de la palma, la misma mano que sostenía el rosario, ardió como nunca. Pero no solté el rosario, lo apreté más fuerte. Entré a la casa y lo aventé contra la pared del cuarto con rabia.
Las cuentas de madera golpearon el bloc y el rosario cayó al piso sin romperse. La entidad gritó dentro de mí: «Tira eso, no sirve, es basura, los santos no existen». Yo me acosté en la cama y le di la espalda al rosario tirado en el piso. Esa noche vino el primer sueño. Yo estaba en un lugar oscuro, completamente oscuro, y mi cuerpo estaba envuelto en cadenas de hierro oxidado que me apretaban los brazos, las piernas, el pecho. No podía moverme, no podía respirar bien. Y desde arriba empezó a caer algo. No era luz como en las películas, era calor, un calor suave, limpio, como cuando abres las cortinas una mañana de invierno y el primer rayo de sol te da en la cara. Ese calor tocó las cadenas y las cadenas empezaron a aflojarse. No se rompieron, se aflojaron. Como si el hierro se ablandara, perdiera rigidez, se volviera arcilla blanda. Desperté de golpe con el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor frío, pero también con algo que hacía mucho no sentía, la sensación de que las cosas podían cambiar. La entidad dijo que era solo un sueño, que no significaba nada, que mi mente me engañaba. Le creí a medias. Pasé el día tratando de no pensar en ello, pero en la segunda noche el sueño regresó, igual, pero más intenso. Las cadenas se aflojaron más. El calor era más fuerte, más envolvente, y esta vez yo estaba de pie dentro del sueño, libre de cadenas, desnudo, pero sin vergüenza. Y el calor me abrazaba como si fuera una persona, como si alguien me estuviera envolviendo en un abrazo que cubría todo mi cuerpo. Desperté llorando, no de dolor, de algo que solo puedo describir como nostalgia, de un lugar donde nunca había estado. La tercera noche, el sueño cambió. Yo estaba de pie, sin cadenas, y el calor estaba ahí como antes. Pero esta vez, dentro de ese calor, escuché una voz. No era la voz de la entidad. Yo conocía esa voz fría y posesiva como conocía el sonido de mi propia respiración. Esta era distinta. Era profunda pero cálida, firme pero tierna. Tenía peso pero no aplastaba. Era como la voz que imaginas cuando piensas en lo que debería sonar un padre bueno, un padre de verdad. Y esa voz dijo una sola palabra: mi nombre. Esteban, nada más. Solo mi nombre. Pero lo dijo con un amor tan completo, tan limpio, tan sin condiciones, que desperté sollozando y no pude parar durante mucho rato. Nadie en mi vida entera había dicho mi nombre así. Ni mi mamá, ni Paulina, ni nadie. Era como si el universo entero se hubiera detenido para mirarme a los ojos y decirme: te conozco, sé quién eres de verdad y te quiero de vuelta. Me levanté de la cama temblando. Eran las 5 de la mañana. La primera luz del día se asomaba por la ventana. Fui a donde había caído el rosario y me quedé mirándolo en el piso. Las cuentas de madera oscura, el crucifijo de metal desgastado, el rosario de la mamá de doña Carmen. Una mujer que oró con esas cuentas toda su vida y ahora esas cuentas estaban en el piso de mi cuarto esperándome. Me arrodillé y lo recogí con las 2 manos. La entidad se agitó dentro de mí, pero esta vez no grité ni lo aventé. Lo apreté contra el pecho con los ojos cerrados y dije en voz baja: Virgencita, si estás ahí, ayúdame. La cicatriz ardió, el pecho se comprimió, pero no solté el rosario. Lo apreté más fuerte. Me quedé así, arrodillado en el piso, con el rosario contra el pecho, durante no sé cuánto tiempo, y algo se movió dentro de mí que no era la entidad. Algo más antiguo que ella, algo que había estado dormido debajo de las cadenas y las tinieblas y los pactos y las velas negras, algo que se despertó cuando la voz dijo mi nombre en el sueño. No sé qué era, solo sé que me empujó a levantarme, a vestirme, a salir de la casa y a caminar cuesta arriba por la colonia hasta el templo cristiano al que iba doña Carmen. Era domingo por la mañana. El templo era una construcción modesta de bloc y lámina en lo alto de una loma, con una puerta de metal pintada de azul y un letrero escrito a mano:
que decía el nombre de la congregación. Adentro, sillas de plástico, un ventilador viejo que hacía más ruido que viento, un teclado eléctrico y un muchacho tocando con los ojos cerrados. Unas 40 personas. Doña Carmen estaba en la segunda fila. Cuando me vio en la puerta, se llevó la mano a la boca y los ojos se le llenaron de lágrimas. No dijo nada. Se levantó, caminó hasta mí, me tomó de la mano con sus manos de señora trabajadora, callosas y tibias, y me llevó a sentarme a su lado. El culto pasó y yo apenas lo registré. La entidad gritaba dentro de mí sin parar. «Sal de aquí, esta gente es débil, no pueden nada contra mí, tú eres mío, no de ellos, mío». Yo apretaba las rodillas con las manos tratando de no levantarme. Doña Carmen a mi lado me apretaba la mano de vez en cuando sin mirarme, como si supiera exactamente lo que estaba pasando adentro de mí. Al final del culto, el pastor se paró al frente. Era un hombre de unos 50 años, moreno oscuro, con bigote canoso y manos grandes de albañil. No parecía pastor, parecía maestro de obra, y habló con una voz que no era elegante ni ensayada. Era una voz ronca, directa, de alguien que no tiene tiempo para adornos. Dijo: «Si hay alguien aquí que quiere dejar su vida vieja y empezar de nuevo con Cristo, que dé un paso al frente. No importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas. Dios no te pregunta de dónde vienes, te pregunta a dónde quieres ir». La entidad aulló dentro de mí. Sentí un dolor en el pecho tan fuerte que me doblé en la silla. La voz gritó con una desesperación que nunca le había escuchado: «No te atrevas. Si das ese paso voy a destruir todo. Tu mamá, tu prima, tu tía, todos. Vas a quedar solo, más solo que nunca. Yo soy lo único que tienes». Y ahí, en medio de ese grito, entendí algo que me dio la fuerza que necesitaba. Si la entidad estaba tan desesperada porque yo no diera ese paso, era porque ese paso significaba algo real. Si estaba amenazando era porque tenía miedo, y si tenía miedo era porque lo que estaba al frente era más grande que ella. Me levanté. Las piernas me temblaban tanto que la silla se movió y raspó el piso. El sonido cortó el silencio del templo. 40 personas me miraron. Doña Carmen juntó las manos y cerró los ojos. Yo di el primer paso. Pesaba como si caminara cuesta arriba con piedras en los bolsillos. La entidad gritaba, amenazaba, suplicaba, todo al mismo tiempo. Un tumulto de voces y emociones que hacían vibrar mi cuerpo entero. Pero yo seguí caminando. Un paso, otro, otro. Cada uno más pesado que el anterior. Cuando llegué al frente, el pastor me miró directamente a los ojos y vi en ellos algo que don Ignacio nunca tuvo. Algo que el líder del grupo nunca tuvo, algo que mi papá nunca tuvo. Vi amor sin condiciones y sin precio. Me puso una mano en el hombro, firme, pesada, caliente, y dijo: «Bienvenido a casa, hijo». Y yo caí. Caí de rodillas en el piso de cemento de ese templo humilde y lloré con un llanto que venía de un lugar tan profundo que yo no sabía que existía. Doña Carmen se arrodilló a mi lado y me abrazó sin decir una palabra. Lo que pasó esa noche necesito contarlo con cuidado, porque fue la noche más larga y más importante de mi vida. El pastor se llamaba Rubén Flores. Cuando me vio caer de rodillas, entendió que no era un caso común. Llamó a su equipo de oración. 17 personas se reunieron esa noche en la sala de una casa humilde a 3 cuadras del templo. La casa de la hermana Leticia, una viuda que prestaba su sala todos los miércoles para la vigilia. Sillas de plástico contra las paredes. Un cuadro de la Última Cena, un ventilador de piso y un foco pelón en el techo. Nada más. Pero esa sala tenía algo que el cuarto de don Ignacio nunca tuvo. Tenía luz, no del foco, una luz que se sentía con el pecho. Empezaron a las 9 de la noche. El pastor Rubén y 2 hermanos mayores se colocaron frente a mí. Los otros 14 se distribuyeron alrededor, sentados, de rodillas, de pie, revesándose. Yo estaba sentado en una silla en el centro de la sala.
El pastor Rubén puso su mano en mi cabeza y comenzó a orar. En el instante en que dijo el nombre de Jesús, mi cuerpo reaccionó. No fui yo, fue la cosa adentro. Mi espalda se arqueó hacia atrás, como si me hubieran dado una descarga eléctrica. La silla se tambaleó. 2 hermanos me sostuvieron por los hombros y comenzó el temblor. Empezó en la mano de la cicatriz y se expandió por todo el cuerpo en segundos. Yo temblaba tan fuerte que los dientes me castañeaban. La primera hora fue de resistencia pura. La entidad se aferraba a cada rincón de mi cuerpo como si tuviera raíces metidas en mis huesos. Cada oración era como alguien jalando una de esas raíces y el dolor era real, físico, concreto. Lo sentía en el pecho, en el estómago, en la garganta, en la palma de la mano. El pastor oraba sin detenerse, los hermanos clamaban y la entidad peleaba. Habló por mi boca y la voz que salió no era la mía, era grave, vieja, con un tono de autoridad fría que llenó la sala y hizo que varios de los hermanos retrocedieran un paso. La voz dijo: «Ustedes no saben con quién están tratando. Este muchacho es mío desde antes de que naciera. Su sangre me pertenece. Generaciones enteras de su familia me sirvieron, y si me lo quitan, yo voy a cobrar con sangre. La madre ya está en el hospital. La prima casi murió. ¿Quieren más? Puedo darles más». El pastor Rubén no retrocedió ni un centímetro. Se acercó más a mi cara, me miró directo a los ojos que ya no eran míos, y dijo con una calma que todavía hoy me impresiona: «Tú no tienes autoridad aquí. La cadena generacional se rompe hoy en el nombre de Jesús. Este muchacho no es tuyo, nunca fue tuyo. Fue comprado con sangre que vale más que todas tus cadenas juntas». La entidad gritó con una furia que hizo temblar las paredes de esa casa humilde. Mi cuerpo se lanzó de la silla al piso. 3 hermanos me sujetaron. En la segunda hora vino el vómito. No era vómito normal. Lo que salía de mi boca era un líquido espeso, oscuro, caliente, que sabía a hierro y a tierra mojada. El mismo sabor que tenía la bebida que don Ignacio me dio la noche del pacto. Vomité durante más de 1 hora. Cada vez que el pastor oraba venía más. Los hermanos pusieron toallas en el piso y una cubeta a mi lado. Yo vomitaba y lloraba y temblaba al mismo tiempo. Y entre las arcadas, la entidad cambió de estrategia. Dejó de amenazar y empezó a negociar. «Esteban, piensa bien lo que estás haciendo, piensa en lo que yo te di. Antes de mí, ¿quién eras? Un chamaco sin papá, sin dinero, sin futuro. Yo te di poder, yo te di respeto. Yo hice que la gente te mirara, que te buscara, que te necesitara. Sin mí vas a volver a ser nadie. El chavo callado de la independencia que nadie voltea a ver. Eso es lo que quieres, volver a ser invisible». La voz era casi dulce de nuevo, persuasiva, y por un momento horrible y honesto, dudé. Porque tenía razón, sin ella yo era el chavo que nadie miraba. Sin ella yo no tenía poder, ni dinero, ni presencia. La vida que me esperaba del otro lado era humilde, ordinaria, sin nada especial. Y la tentación de quedarse en lo conocido, aunque lo conocido fuera una jaula, era muy fuerte. El pastor Rubén percibió mi duda, se arrodilló frente a mí, me levantó la cara con las 2 manos y me dijo mirándome directamente: «Escúchame bien, mijo. Lo que esa cosa te dio fue mentira, todo. El poder era jaula, el respeto era miedo, el control era esclavitud. Jesús no te ofrece poder, te ofrece algo mejor, te ofrece paz. Y te ofrece algo que esa entidad nunca te dio ni te puede dar. Un padre que no se va, un padre que no engaña, un padre que no abandona». Cuando dijo la palabra padre, algo se rompió dentro de mí, que no tenía que ver con la entidad, tenía que ver conmigo,
con el niño de 9 años que tiró el plato de su papá a la basura, con el chavo que juró que nunca iba a ser como él, con el hueco que ningún poder, ni dinero, ni entidad pudo llenar jamás. En la cuarta hora, la entidad jugó su última carta, la mentira final. La voz salió de mi boca temblorosa, casi lastimera, como si estuviera herida. Esteban, Jesús no te quiere. Mira lo que hiciste. Destruiste matrimonios. Tu prima casi se muere por tu culpa. Tu mamá está en un hospital por tu culpa. Tú no eres de los que Dios salva. Tú eres de los que Dios castiga. Aunque te libere, nunca te va a amar. Vas a ser un cristiano de segunda, aceptado pero nunca amado, tolerado pero nunca querido. Eso es lo que te espera del otro lado. Esa fue la que más dolió, porque yo lo creía. En lo más profundo de mí, yo creía que lo que había hecho era imperdonable, que mi prima Socorro casi muriendo era una deuda que no se podía pagar, que los matrimonios destruidos eran un peso que ningún perdón podía levantar. Empecé a llorar con una fuerza que me sacudía el cuerpo entero, y entonces doña Carmen hizo algo que me salvó la vida. Se arrodilló a mi lado, tomó mi mano, la mano de la cicatriz, y con su voz de señora de colonia, sin teología, sin palabras elegantes, me dijo al oído: «Mijo, Dios perdonó a David que mandó matar a un hombre para quedarse con su esposa. Perdonó a Pablo que perseguía y mataba cristianos. Perdonó a Pedro que le dijo 3 veces en la cara que no lo conocía. Tú crees que tu pecado es más grande que el de ellos. Tú crees que el brazo de Dios es tan corto que no te alcanza a ti». Cada nombre que doña Carmen decía era como un ladrillo construyendo un puente sobre un abismo. David, Pablo, Pedro, hombres que hicieron cosas terribles y fueron perdonados, y con cada nombre la mentira de la entidad perdía un poco de fuerza, y yo empecé a cruzar ese puente. En la 5ª hora, mi cuerpo ya no daba más. Había desmayado 2 veces y me habían despertado con oración. El piso alrededor de mí estaba mojado de sudor y vómito. La camisa empapada se me pegaba al cuerpo. Los hermanos se relevaban, pero no paraban. Y entonces me acordé del rosario. El rosario de doña Carmen, que había guardado en el bolsillo del pantalón esa mañana antes de salir. Metí la mano al bolsillo con los dedos temblando y lo saqué. Cuando la entidad vio el rosario en mi mano, la sentí retorcerse con una violencia que me sacudió de pies a cabeza. La cicatriz de la palma ardió como si estuviera agarrando un carbón encendido, pero no lo solté. El pastor Rubén me miró con el rosario en la mano y asintió. Dijo: «Renuncia, en el nombre de Jesús, renuncia a todo pacto, a toda cadena, a toda herencia, suéltalo todo». Yo apreté el rosario con la mano que sangraba la noche del pacto, la mano de la cicatriz, y dije con la voz destrozada: «Renuncio, renuncio a todo, no quiero esto, no quiero el poder, no quiero las cadenas, no quiero la herencia. Jesús, si me quieres, llévate todo, todo». La entidad gritó con una furia animal: «No puedes, eres mío, tu sangre es mía, la cadena no se rompe, nunca se ha roto». Pero mientras gritaba, yo sentí algo, una mano, no una mano humana, algo que solo puedo describir como una mano hecha de calor y de fuerza. Sentí esa mano entrar en mi pecho, atravesar la piel, los músculos, los huesos y agarrar algo que estaba enraizado ahí adentro desde antes de que yo naciera, algo que había estado ahí por generaciones. Y jaló. El jalón fue tan fuerte que mi cuerpo se arqueó hacia atrás como un arco. Abrí la boca, pero no salió sonido. Sentí las raíces soltarse una por una. Cada raíz que se soltaba era un dolor agudo, seguido de un alivio instantáneo, como si me arrancaran espinas clavadas en la carne. La raíz de mi abuelo, la raíz de mi papá, la raíz mía,
generaciones de cadena arrancadas de cuajo en un solo movimiento. Y con un último jalón, tan fuerte que me tiró de espaldas al piso, salió. Quedé tendido boca arriba en el piso de cemento de esa casa humilde, y hubo silencio. Silencio, de verdad. Por primera vez en casi 5 años, silencio dentro de mi cabeza, sin voces, sin murmullos, sin presión en el pecho, sin ardor en la cicatriz, sin peso, nada. Solo silencio. Un silencio tan limpio, tan absoluto, tan hermoso, que pensé que me había muerto, pensé que estaba en el cielo, porque no podía ser que la vida se sintiera tan ligera. Me quedé acostado en el piso sin abrir los ojos. Tenía miedo de que si los abría, todo volviera. Pero poco a poco fui sintiendo. Sentí el cemento frío debajo de mi espalda. Sentí el aire entrando en mis pulmones sin ninguna resistencia. Sentí mi corazón latiendo con un ritmo tranquilo que no conocía. Y sentí algo más, algo que es difícil de poner en palabras. Era como si alguien me hubiera quitado una armadura de hierro que pesaba 100 kilos y que yo llevaba puesta tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía el cuerpo sin ella. Cada músculo se relajó. Cada articulación se aflojó, cada pensamiento se aquietó. Era paz, paz real, la primera de mi vida. Abrí los ojos. El foco pelón del techo me pareció la cosa más hermosa que había visto. Las 17 personas alrededor estaban calladas. Algunos lloraban. Doña Carmen estaba arrodillada a mi lado con las manos juntas y los ojos cerrados, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. El pastor Rubén estaba sentado en una silla, empapado de sudor, con la cara roja de cansancio. Eran las 4 de la mañana. 7 horas habían pasado. Me senté despacio. Miré mis manos. La derecha, la de la cicatriz. La cicatriz seguía ahí, iba a estar ahí siempre. Pero ya no ardía, ya no pulsaba. Era solo una línea en mi palma. Una marca del pasado, no una cadena al presente. Miré al pastor Rubén y lo único que mi voz pudo decir fue: gracias. Él sonrió con los ojos rojos y dijo: no me agradezcas a mí, agradécele al que nunca te soltó, aunque tú lo soltaste a él. Yo era libre, pero la guerra no había terminado. Los primeros 30 días como hombre libre fueron más difíciles que cualquier cosa que viví en las tinieblas. Y necesito ser honesto sobre esto, porque mucha gente piensa que la liberación es el final de la historia. No lo es. La liberación es el comienzo de otra batalla, más silenciosa, más sutil, pero igual de agotadora. La primera semana no dormí una noche completa. Mi cuerpo se despertaba a las 3:40 de la madrugada por costumbre. Abría los ojos en la oscuridad y el corazón se me disparaba esperando la presencia, el peso, la voz, pero no llegaba nada. Solo el silencio, y aunque suene absurdo, el silencio me daba más miedo que las voces. Había vivido tanto tiempo con ruido adentro de la cabeza que el silencio se sentía como una trampa, como la calma antes del huracán. Las pesadillas fueron brutales. Cada noche soñaba que la entidad volvía. Soñaba que entraba por la ventana como una sombra negra y se sentaba en la orilla de la cama y me miraba con una paciencia infinita y decía: sabías que ibas a volver. Todos vuelven. Despertaba sudando, temblando, y me quedaba el resto de la noche sentado en la cama con el rosario de Doña Carmen entre las manos, rezando avemarías que apenas me sabía, tropezándome con las palabras, pero repitiendo y repitiendo hasta que la luz del día entraba por la ventana. La tentación de regresar era real.
Necesito ser sincero sobre esto. No era tentación de volver al ocultismo, era tentación de volver a lo conocido. El cuarto de don Ignacio, los rituales, la rutina, el poder, el dinero, todo eso era horrible, pero era familiar. La vida cristiana era desconocida, no sabía orar bien. No conocía los himnos, no entendía la Biblia, no sabía cómo comportarme en el templo. Me sentía como un extranjero en un país donde todos hablan un idioma que apenas estoy aprendiendo. Y la tentación de regresar al lugar donde por lo menos sabía quién era, aunque ese lugar fuera una cárcel, era fuerte. En el templo no todos me recibieron con los brazos abiertos. Doña Carmen y el pastor Rubén sí, pero muchos hermanos me miraban con desconfianza. Cambiaban de silla cuando me sentaba cerca. Hablaban en voz baja después del culto. Ese era del curandero. ¿Será que de verdad se convirtió? Yo no dejaría que se acercara a mi familia. Cada mirada, cada murmullo, cada silla vacía a mi lado era como un recordatorio de que el mundo de las tinieblas me había marcado con una etiqueta que no se borra fácil. Pero doña Carmen, esa mujer fue mi ancla. Iba a mi casa todos los días, todas las mañanas, a las 7 en punto. Tocaba la puerta, yo abría. Ella entraba con un plato de comida tapado con un trapo bordado y lo ponía en la mesa de la cocina. Se sentaba 5 minutos, oraba en voz baja y se iba, sin preguntar nada, sin predicar, sin juzgar, solo comida y oración. Eso era todo. Y los días que yo no abría porque estaba tirado en la cama sin fuerzas, ella dejaba el plato en el escalón y oraba del otro lado de la puerta. Y los días que abría llorando, me abrazaba sin decir una palabra y me dejaba llorar hasta que se me acababan las lágrimas. Doña Carmen fue la única persona que creyó en mí cuando yo mismo no creía. Sin ella, habría vuelto. Estoy seguro. En esos primeros 30 días fue su plato de comida y su oración de 5 minutos lo que me mantuvo en pie. No los sermones del pastor, no los versículos que apenas entendía. La presencia callada y constante de una señora de colonia que decidió que yo valía la pena, aunque todo en mí gritara lo contrario. La prueba llegó 2 meses después. Yo estaba caminando de regreso del trabajo. Había conseguido empleo en una tortillería del centro, haciendo turnos de madrugada, salario mínimo, nada especial. Bajaba por la calle hacia mi casa cuando vi una figura recargada en un poste. Don Ignacio, mi padrino, mi primer maestro en las tinieblas. Estaba ahí parado con su sombrero de palma y esos ojos hundidos que antes me parecían todo y ahora me parecían nada. Esteban, ¿cuánto tiempo? Su voz era calmada, casi amable. Caminó hacia mí y me puso la mano en el hombro, como cuando era niño. Fui a verte a tu casa y no estabas. La gente me dice que andas con los aleluyas de la loma. ¿Es cierto? No esperó respuesta. Mira, mijo, yo sé que las cosas se pusieron difíciles, pero eso fue porque te alejaste. La entidad se sintió rechazada y reaccionó. Pero ya pasó. Si vuelves, todo vuelve a la normalidad. El poder, los clientes, el dinero, todo. Sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Aquí hay 5,000 pesos. Ni siquiera tienes que hacer nada todavía. Solo vuelve, sin compromiso. Iré el sobre. 5,000 pesos. Mi sueldo de la tortillería era 3,800 al mes. Y ahí estaba el doble, casi, en un sobre. Solo por volver. Sentí las manos calientes. La cicatriz de la palma pulsó levemente como un recuerdo lejano. Y por un instante honesto que me da vergüenza contar, pero que necesito contar, consideré tomar el sobre. Vi la vida que me esperaba. La tortillería a las 4 de la mañana. El sueldo que apenas alcanza, la casa vacía. Y del otro lado el poder, el dinero, la presencia, todo lo que dejé. Pero entonces miré a don Ignacio a los ojos y vi algo que antes no veía. Vi un hombre viejo, flaco,
solo, un hombre que vivía en una casa al final de una terracería sin nadie que lo quisiera de verdad. Un hombre que controlaba a los demás porque no podía controlar su propia soledad. Y sentí tristeza. Tristeza profunda por mi padrino que seguía encadenado, que probablemente iba a morir encadenado, que me ofrecía de vuelta la misma celda pensando que era un palacio. Empujé su mano del sobre con cuidado y dije: «Padrino, no voy a volver, y quisiera que usted también saliera de ahí». Don Ignacio me miró por unos segundos largos. Algo cruzó por sus ojos hundidos, que pudo ser dolor o pudo ser desprecio. Guardó el sobre, se acomodó el sombrero y dijo: «Allá tú, mijo». Dio media vuelta y caminó terracería arriba sin voltear. Lo vi irse con el corazón apretado y las lágrimas bajando por mi cara. No lloraba por mí, lloraba por él, por todos los que siguen allá adentro creyendo que el poder es libertad. Dios empezó a devolver las cosas poco a poco, no de golpe, no con milagros de telenovela, despacio, del modo real. La salud fue lo primero. En 5 meses recuperé el peso que había perdido, dormía mejor, comía mejor. La cara fue recuperando color, las ojeras se fueron yendo. Un hermano del templo me vio un día y me dijo: «Oye, pareces otra persona». Y era cierto, era otra persona. Mi mamá salió del hospital 4 meses después de mi liberación. Llegó a la casa flaca, con las manos temblorosas y los ojos todavía tristes, pero de pie. Esa primera noche yo le preparé la cena. Tortillas hechas a mano con la receta de mi abuela, frijoles refritos y un pedazo de carne asada. La senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde la carne se enfrió aquella noche cuando yo tenía 9 años, y le serví el plato. Y entonces me senté frente a ella y le conté todo. Le conté desde el principio: Don Ignacio, el cuarto sin ventanas, la entidad, los rituales, los matrimonios que destruí, la cicatriz en mi palma, Socorro, todo. No me guardé nada. Hablé por más de 3 horas. Mi mamá me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Su cara pasó por todas las emociones que existen: espanto, horror, confusión, tristeza, rabia, dolor. Vi cada una cruzar sus ojos como nubes en un día de tormenta. Cuando terminé, nos quedamos en silencio por un rato largo. El único sonido era el ventilador del techo girando despacio. Yo estaba preparado para lo peor, preparado para que me corriera de la casa, preparado para que me dijera que era un monstruo, preparado para perder a la última persona que me quedaba. Mi mamá me miró con los ojos llenos de agua y extendió las manos sobre la mesa. Las puse entre las mías. Las suyas temblaban, y dijo algo que voy a llevar conmigo hasta el último día de mi vida. «Mijo, yo le recé a la Virgencita todos los días por ti, todos los días. Hasta cuando estaba en ese hospital sin fuerzas para levantarme de la cama, yo le pedía a la guadalupana que te trajera de vuelta. Y me lo cumplió, mijo». Se levantó de la silla, rodeó la mesa y me abrazó. Y los dos lloramos juntos en esa cocina hasta que los frijoles se enfriaron. En ese abrazo sentí algo que la entidad nunca me dio y nunca podría darme. Amor de verdad. Amor que no cobra, no negocia, no amenaza, no controla. Amor que espera, que reza, que cree cuando no hay razón para creer. Mi mamá volvió a cocinar, volvió a reír, volvió a prender la veladora de la Virgen. La depresión se fue retirando despacio, como la marea cuando baja. Pero necesito ser honesto, no todo fue restaurado, y esta es la parte más difícil de contar, porque la mayoría de los testimonios terminan en «Dios me devolvió todo», «Dios me devolvió mucho», pero no todo, porque el pecado tiene consecuencias, y algunas consecuencias son para siempre. Socorro nunca me perdonó. 6 meses después de la liberación, cuando ya estaba más fuerte, fui a la casa de mi tía Angélica.
Me abrió la puerta Socorro misma. Cuando me vio, su cara se endureció como si fuera de piedra. Le conté todo, le dije lo que hice, le dije que no sabía que era ella. Le pedí perdón, me arrodillé en la puerta de su casa, literalmente. Puse las rodillas en el piso de cemento de la entrada y le pedí perdón con la voz rota. Socorro me escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró durante un rato largo y después habló con una voz calmada que dolía más que cualquier grito. Esteban, Arturo era el único hombre que me trató bien en la vida. El único que no era como mi papá ni como tu papá. Se fue sin explicación 2 semanas antes de mi boda. Yo me quise morir, Esteban. De verdad me quise morir. Y ahora me dices que fue por tu culpa, que tú y tu padrino y sus velas negras me quitaron lo único bueno que tenía. Hizo una pausa, respiró hondo. No te puedo perdonar, ojalá pudiera, pero hoy no puedo, hoy no. Cerró la puerta. Yo me quedé arrodillado en la entrada por un rato. Después me levanté y me fui. Eso fue hace más de 3 años. Socorro se cambió de ciudad. Supe por mi tía que se fue a Saltillo a empezar de nuevo. Nunca me buscó. El compromiso con Arturo nunca se arregló. Yo le rezo a Dios todos los días por ella. Todos los días le pido que la cuide, que le sane la herida que yo le causé, que le dé un amor verdadero que repare lo que yo destruí. Pero acepto que tal vez su perdón nunca llegue. Y esa es mi cicatriz, la consecuencia permanente. Dios me perdonó, pero Socorro tiene todo el derecho de no perdonarme, y yo respeto eso con todo el dolor que trae. Hoy tengo casi 30 años y vivo una vida sencilla. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana a orar, no a las 3:40, a las 5. A propósito, le arrebaté ese horario a las tinieblas. Cuando el sol sale sobre los cerros de Monterrey, yo ya estoy de rodillas pidiéndole a Dios que cubra matrimonios, que proteja familias, que deshaga lo que yo y gente como yo hicimos. Trabajo como voluntario en el Ministerio de Matrimonios del Templo. Cuando una pareja llega en crisis, el pastor Rubén me llama. Yo me siento con ellos y escucho. Y yo reconozco las señales. Las reconozco porque estuve del otro lado. Sé cómo empieza la destrucción. Sé cómo se planta la desconfianza. Sé cómo aparecen los celos de la nada. Sé cómo el amor se enfría sin motivo. Porque yo fui la mano que hacía ese trabajo. Y ahora necesito contarte lo que prometí al principio de esta historia. El secreto que guardé por años y que Dios me ha mandado revelar. La entidad que yo servía era llamada por don Ignacio y por el grupo La Dueña. No sé si ese es su nombre real en el mundo espiritual. Solo sé que así la llamaban y actuaba siempre de la misma forma. Siempre, como un manual que no cambia. Primero plantaba posesión, no seducción, no tentación, posesión. El hombre o la mujer empezaba a sentir que su pareja le pertenecía, que no tenía derecho a hablar con nadie, a mirar a nadie, a sonreírle a nadie. Ese sentimiento no venía del amor, venía de ella. La entidad inyectaba la idea de que el otro es tu propiedad, no tu compañero, y de la posesión nacían los celos. Celos irracionales, obsesivos, que aparecían de la nada y que ninguna explicación lógica podía calmar. Después traía la crisis. Cuando la posesión y los celos ya habían envenenado el ambiente, la entidad empujaba una crisis. Una pelea monumental por algo insignificante, un malentendido que se convertía en guerra, una acusación sin fundamento que el otro no podía defenderse porque la rabia no dejaba escuchar. Y en esa crisis, cuando los dos estaban heridos, agotados, sin ganas de pelear pero sin capacidad de hacer las paces, aparecía la tercera persona, no por casualidad, alguien que ya estaba en la vida del matrimonio, un compañero de trabajo, una amiga, un vecino, alguien que ofrecía lo que la pareja ya no daba: paz, atención, una sonrisa. Y el matrimonio se rompía no por la tentación de afuera, sino por el vacío de adentro que la entidad había creado.
las señales de que ella está actuando. Necesito que pongas mucha atención a esto. Peleas que aparecen de la nada, siempre por celos, siempre por posesión, y que ninguno de los dos puede explicar cómo empezaron. Sensación de que tu pareja te pertenece y de que tienes derecho a controlar con quién habla, a dónde va, qué hace con su teléfono. Necesidad obsesiva de revisar el celular del otro, como si algo te empujara la mano. Frialdad repentina después de un buen momento, como si alguien apagara un interruptor. Y esto que poca gente menciona, la sensación de que hay alguien entre ustedes dos. No físicamente. Una pared invisible que impide la conversación, la intimidad, el perdón. Como si cada vez que intentan acercarse, algo los empujara hacia atrás. Si estás escuchando esto y reconoces algo de lo que estoy describiendo en tu matrimonio, necesito que te detengas y pienses. No toda pelea es solo pelea. No todo celo es solo inseguridad. No toda traición empieza en la carne. Hay un mundo espiritual actuando contra tu familia y la mayoría de las personas no lo sabe. Yo lo sé porque estuve del otro lado. Yo era la mano que ejecutaba el plan. Pero también sé que hay una fuerza más grande, una fuerza que rompió cadenas que llevaban generaciones atadas, una fuerza que arrancó raíces que estaban enterradas en mi sangre desde antes de que yo naciera. Una fuerza que entró en un cuarto oscuro donde un curandero tenía poder y demostró que ese poder era nada comparado con el suyo. Esa fuerza tiene nombre, se llama Jesús. Y la cadena que la entidad dijo que nunca se iba a romper, se rompió en una noche, en la sala de una casa humilde, con 17 personas orando y un rosario de madera entre mis manos. Yo sé que hay alguien escuchando esto ahora y pensando en su propio matrimonio, pensando en esa pelea de anoche que no tuvo sentido, en esos celos que aparecieron sin razón, en esa frialdad que llegó después de un buen día, en esa necesidad de controlar que está destruyendo todo. Te digo con toda la autoridad de alguien que estuvo del otro lado, eso no es normal. Y la solución no es terapia de pareja, ni una conversación difícil, ni darse tiempo. La solución es oración. Es clamar el nombre de Jesús sobre tu matrimonio. Es pedirle a Dios que rompa toda cadena que el enemigo haya puesto entre tú y la persona que amas. Yo perdí mucho. Perdí años de mi vida. Perdí la confianza de mi prima. Perdí la inocencia. Cargo una cicatriz en la palma que me recuerda todos los días de dónde vengo. Pero gané algo que vale más que todo lo que perdí. Gané paz. Paz de verdad. Paz de acostarme en la noche y dormir en silencio. Paz de mirarme al espejo y no ver la cara de mi papá. Paz de abrazar a mi mamá y verla sonreír mientras prende la veladora de su virgencita. Paz de despertar cada mañana sabiendo que el día es mío y no de una entidad. Si estás atrapado en las tinieblas, si hiciste un pacto que te parecía libertad y resultó ser cárcel, si llevas una cadena que viene de tu padre y del padre de tu padre, si estás en el fondo de un pozo tan oscuro que no ves la salida. Yo estuve donde estás. Estuve tirado en el piso de un cuarto en la colonia Independencia, sin comer, sin dormir, oyendo voces, creyendo que iba a morir. Y desde ese piso, desde el fondo del fondo, grité un nombre, y ese nombre me escuchó. Si Dios lo hizo por mí, puede hacerlo por ti.